En el año 2011, el Pentágono, la institución militar más poderosa del planeta, puso por escrito 3 palabras sobre el proyecto más caro de su historia. Las 3 palabras eran programa en crisis. No fue una filtración, no fue un rumor, fue un informe oficial. El avión en cuestión era el F-35 Lightning II, y todo indicaba que iba a ser el fracaso más costoso de la aviación militar moderna. Hoy ese mismo avión vuela en más de 15 países aliados. Ha penetrado espacios aéreos protegidos por los sistemas antiaéreos rusos más avanzados del mundo. Ha participado en operaciones de combate reales sin ser detectado ni derribado una sola vez. Y representa el programa de armamento más caro de la historia humana, $1.700.000.000.000 en coste total a lo largo de su vida útil. Para que esa cifra tenga escala real, $1.700.000.000.000 es más que el Producto Interior Bruto de Arabia Saudí, de Países Bajos o de Suiza. Es lo que gasta toda la economía española en aproximadamente 1 año y medio, y todo ese dinero fue a parar a un solo avión. Pero la pregunta no es cuánto costó, la pregunta es si valió la pena. Y la respuesta, basada en datos verificables, es más complicada y más interesante de lo que cualquier titular ha contado hasta ahora. Empecemos por el dato más contundente. En mayo de 2018, Israel utilizó el F-35 en misiones de combate activo sobre territorio sirio. Fue la primera vez en la historia que un avión de quinta generación, es decir, un caza furtivo de última tecnología, participó en operaciones de guerra real. Los israelíes bautizaron su versión con el nombre Adir, que en hebreo significa poderoso. En aquella región operaban en tierra sistemas de defensa antiaérea rusos S-300 y S-400, algunos de los más sofisticados disponibles en el mercado mundial. El F-35 israelí penetró ese espacio aéreo, completó sus misiones y regresó a base. Los radares rusos no lo detectaron, ni una vez. Ese resultado no fue suerte, fue el producto de una tecnología que tardó 15 años en madurar, que costó cientos de miles de millones de dólares y que casi no llegó a existir. Para entender por qué el F-35 puede hacer algo que ningún avión anterior había logrado, hay que comprender un concepto clave: la fusión de sensores. En términos simples, así funciona un avión de combate convencional. El piloto tiene delante varias pantallas con información diferente, el radar en una, las amenazas en otra, la navegación en otra. El piloto tiene que mirar esas pantallas, procesar toda esa información en su cabeza y tomar decisiones en fracciones de segundo. Es como intentar leer 3 libros al mismo tiempo mientras conduces a 800 km por hora. El F-35 hace algo radicalmente diferente. Toma toda esa información de todos sus sensores, la combina, la filtra, la analiza y se la presenta al piloto como una sola imagen integrada y coherente. El sistema decide qué es relevante y qué no, clasifica las amenazas por prioridad, le dice al piloto exactamente qué tiene delante, a qué distancia y qué puede hacer al respecto. Todo en tiempo real. Todo en milisegundos. El avión no solo vuela, piensa. Ese sistema de fusión de sensores está construido alrededor del radar AN/APG-81, un radar de barrido electrónico activo. En términos prácticos, puede rastrear docenas de objetivos simultáneamente a distancias de más de 150 kilómetros, mientras el propio avión permanece prácticamente invisible para los sistemas enemigos. Invisible no como exageración. La sección radar transversal del F-35, que es la medida de cuán fácil resulta detectar un avión desde tierra, equivale aproximadamente al tamaño de una bola de golf. Un F-16 convencional tiene una sección de varios metros cuadrados. La diferencia es la que hay entre detectar un edificio y detectar una canica. Cuando el radar enemigo busca al F-35, recibe una señal tan débil que se confunde con el ruido de fondo del ambiente. El avión llega, actúa y se va antes de que el sistema contrario haya procesado siquiera que había algo en ese espacio aéreo. Pero hay algo que convierte al F-35 en algo todavía más peligroso que un simple avión furtivo. Puede actuar como una plataforma de inteligencia en vuelo. Durante una misión, el F-35 no solo recoge información para sí mismo, la transmite en tiempo real a otros aviones aliados, a barcos de guerra y a bases en tierra. En una operación coordinada, un solo F-35 puede convertirse en los ojos de toda una flota. El piloto de un destructor a 200 kilómetros de distancia puede ver en su pantalla lo que está viendo el radar del F-35 en ese momento exacto. Eso es lo que los militares llaman guerra en red, y ningún avión de cuarta generación puede hacerlo de forma nativa. ¿Y cuántas versiones distintas tiene este avión? 3. Y aquí viene algo que mucha gente no sabe. El F-35A es el modelo convencional, el que opera desde pistas normales. Es el que vuela en la mayor parte de las fuerzas aéreas aliadas, incluyendo las de España, Noruega, Países Bajos, Japón o Corea del Sur.
El F-35C es la variante naval, reforzada estructuralmente para soportar las catapultas y los cables de frenado de los portaaviones americanos. Pero el F-35B es el que directamente desafía lo que se creía posible en aviación de combate. Puede despegar en distancias muy cortas, de menos de 150 metros, y aterrizar verticalmente. Como un helicóptero. Un avión de quinta generación, con capacidades furtivas, capaz de volar a velocidades supersónicas, equipado con inteligencia artificial integrada, que puede posarse verticalmente sobre una cubierta de barco en movimiento en pleno mar. Para lograrlo, lleva un motor de elevación adicional que solo entra en funcionamiento durante esa fase del vuelo, mientras la tobera principal gira 90 grados hacia abajo para dirigir el empuje hacia el suelo. Nada de esto fue fácil de conseguir. Y aquí empieza la parte del relato que la mayoría desconoce, porque los medios cubrieron el escándalo con detalle, pero muy pocos cubrieron cómo ese escándalo terminó convirtiéndose en una de las recuperaciones tecnológicas más extraordinarias de la historia militar reciente. El programa Joint Strike Fighter, el proyecto que daría origen al F-35, nació a mediados de los años 90 con una idea en apariencia brillante: diseñar un solo avión base que pudiera adaptarse a las necesidades de las tres ramas del ejército estadounidense y exportarse además a los aliados. Un único diseño para reemplazar al A-10, al A-8B, al F-16 y al F-A-18. La economía de escala sería enorme, al menos eso era la teoría. En el año 2001, el contrato de desarrollo fue adjudicado a Lockheed Martin, que compitió y ganó frente a Boeing. Las metas eran extraordinariamente ambiciosas: un avión furtivo, supersónico, con despegue corto y aterrizaje vertical en una versión, y económico de producir. 4 objetivos que en ingeniería aeronáutica rara vez conviven sin fricción, y la fricción llegó pronto. Antes del año 2007, el programa acumulaba ya retrasos significativos. Los ingenieros descubrieron que la versión B, la de despegue corto y aterrizaje vertical, excedía los límites de peso de diseño en más de 3.000 kilogramos. 3.000 kilos en un avión de combate no es un ajuste menor. Es como descubrir que el motor de un coche de carreras pesa el doble de lo previsto cuando el chasis ya está construido y listo para pintar. Para resolverlo no bastó con ajustes superficiales. Tuvieron que rediseñar componentes estructurales completos, cambiar aleaciones, modificar el sistema de combustible. Eliminar material en zonas donde eliminar material comprometía la integridad de la estructura. Ese proceso de adelgazamiento forzado consumió 2 años adicionales de ingeniería. Y mientras ocurría, el coste total del programa seguía creciendo en la dirección equivocada. Si esto ya te parece una situación complicada, espera, porque lo que vino después fue todavía más difícil de resolver. En el año 2009, el Departamento de Defensa encargó una revisión independiente del programa. Lo que encontraron los auditores fue suficiente para generar alarma real en el Congreso. Los ingenieros habían subestimado de forma considerable la complejidad del software de gestión del avión. El F-35 no es simplemente un avión, es una plataforma informática que vuela. El software que coordina todos sus sistemas, desde el radar hasta la fusión de sensores, pasando por la gestión del motor, el armamento, el sistema de comunicaciones y el soporte vital, requería más de 8 millones de líneas de código. Para tener una referencia clara, el software del F-22, el otro gran caza furtivo de Estados Unidos, tiene aproximadamente 1.800.000 líneas. El F-35 necesitaba 4 veces más. Y cada fallo en ese código tenía que ser identificado, aislado, corregido y verificado antes de que el avión pudiera ser declarado operativo. Ese proceso se prolongó durante años, no meses, años. Y mientras tanto, el coste por unidad, que originalmente se estimaba en torno a los 50 millones de dólares, escaló hasta superar los 100 millones de dólares por avión en determinadas variantes y fases de producción. Luego estaba el casco, y el casco del F-35 merece un capítulo propio. No es un casco de vuelo convencional, es un sistema de realidad aumentada integrado directamente sobre la cabeza del piloto. Proyecta información táctica sobre el visor interior, velocidad, altitud, posición de amenazas, estado del armamento, ubicación de otros aviones aliados. El piloto puede mirar físicamente hacia abajo, a través del suelo del avión, y ver lo que hay debajo, porque las 6 cámaras externas del aparato transmiten esa imagen al interior del casco en tiempo real. Literalmente puede ver a través de la estructura del avión hacia el terreno que sobrevuela. Ese casco cuesta $400.000 por unidad. Y durante los primeros años de desarrollo tenía un problema técnico serio. En ciertas condiciones de vibración a alta velocidad, la imagen proyectada se desalineaba ligeramente del entorno real. En un combate aéreo, un error de posicionamiento de esa naturaleza, aunque sea de pocos milímetros en la proyección, puede ser la diferencia entre impactar un objetivo o no.
Lockheed Martin tuvo que rediseñarlo 2 veces, en colaboración con la empresa Elbit Systems, antes de que funcionara de manera consistente en todas las condiciones operativas. Estos problemas, acumulados uno sobre otro durante casi una década, fueron los que llevaron al Pentágono a declarar el programa en estado de crisis formal en 2011. Se reorganizó completamente la supervisión del contrato. Se establecieron nuevos hitos de cumplimiento con penalizaciones concretas. Y se tomó una decisión políticamente difícil pero operativamente necesaria. El F-35 entraría en servicio inicial con una versión de software reducida, conocida como Bloque 2B, con capacidades limitadas. No sería el avión completo, sería una versión funcional del avión que se iría completando mediante actualizaciones progresivas. No era lo ideal, pero era lo posible, y resultó ser una de las decisiones más inteligentes del programa. Porque el F-35 fue diseñado desde el primer momento para ser actualizado exclusivamente por software, sin necesidad de modificaciones físicas mayores en el fuselaje. Es un avión que mejora con el tiempo, de forma similar a como un teléfono inteligente de alta gama mejora con cada nueva versión del sistema operativo. Cada actualización del software desbloquea capacidades que el hardware ya tenía integradas pero que no estaban habilitadas. No hay que comprar un avión nuevo, no hay que modificar la célula, solo actualizar el código. La versión actual, conocida como Bloque 4, incorpora mejoras sustanciales en capacidad de ataque electrónico, detección de amenazas de largo alcance e integración con armamento de nueva generación, incluyendo el misil AIM-260 y bombas de efecto aumentado. Y ya existe una versión siguiente en desarrollo, la denominada TRTR, con procesadores de mayor potencia y capacidad de procesamiento de datos mejorada en tiempo real. Y aquí aparece la dimensión geopolítica del programa, que es donde el análisis se vuelve verdaderamente revelador. China estuvo detrás de los planos del F-30 y 5 antes de que el avión terminara su desarrollo. No es especulación ni teoría sin fundamento. En el año 2015, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos acusó formalmente a ciudadanos chinos vinculados a unidades de ciberespionaje del Ejército Popular de Liberación de haber accedido a sistemas informáticos de contratistas de defensa relacionados con el programa. Los datos comprometidos incluían especificaciones sobre el sistema de refrigeración del avión, sus firmas infrarrojas y partes del sistema de escape. Fue uno de los robos de propiedad intelectual de defensa más significativos documentados públicamente. Analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos han señalado en publicaciones revisadas que China utilizó parte de esa información en el desarrollo de su propio caza de quinta generación, el J-20 Chengdu. La similitud en algunos elementos del diseño exterior es visible y ha sido objeto de análisis académico, pero los expertos son claros en un punto fundamental: copiar el aspecto de un avión no equivale a copiar la tecnología que lo hace funcionar. Los materiales compuestos específicos, el software de fusión de sensores y la integración de sistemas son los elementos que realmente determinan el rendimiento. Y esos son precisamente los más difíciles de reproducir sin el conocimiento de ingeniería que los creó. Rusia tiene su propia respuesta al F-35 sobre el papel, el Sukhoi Su-57. Pero a diferencia del F-35, que opera en más de 15 países con más de 2.300 unidades en producción o entregadas, el Su-57 ha tenido dificultades serias para alcanzar una producción en serie significativa. Sus números operativos reales siguen siendo modestos comparados con los de los aliados occidentales. La prueba definitiva de cualquier avión de combate no está en los folletos de Lockheed Martin ni en los ejercicios de simulación, está en las misiones reales. Y el F-35 ha pasado esa prueba de una forma que muy pocos esperaban. Israel es el único operador que ha confirmado públicamente el uso del F-35 en operaciones de guerra activa. Las fuerzas aéreas israelíes emplearon por primera vez el Adir en combate en mayo de 2018, atacando objetivos en territorio sirio. En aquella región operaban en tierra sistemas de defensa antiaérea rusos de la familia S-300 y S-400, dos de los sistemas más capaces disponibles globalmente. El F-35 penetró ese espacio aéreo protegido, completó sus objetivos y regresó sin haber sido detectado ni interceptado. Desde entonces, según informes de la publicación especializada Jane's Defense Weekly correspondientes al año 2023, el F-35 israelí ha participado en múltiples operaciones de precisión en Siria, Irak y, con menor confirmación pública, en operaciones relacionadas con Irán. En ninguna de esas misiones documentadas fue derribado ni interceptado un solo avión. Ese historial operativo sin bajas en combate no es simplemente buena suerte acumulada. Es la combinación de 3 factores que trabajan juntos: la firma radar reducida que hace al avión casi invisible para los sistemas de defensa convencionales,
La capacidad de procesar el entorno táctico en tiempo real para evitar las zonas de mayor riesgo y la velocidad de reacción del sistema ante amenazas emergentes. Pero hay una dimensión del F-35 que casi nunca se menciona en el debate público sobre si el avión valió o no lo que costó: su impacto en la arquitectura de defensa colectiva de las alianzas occidentales. Cuando un F-35 de la Fuerza Aérea Noruega comparte información con un F-35 holandés en el mismo espacio aéreo, los dos aviones no simplemente se ven el uno al otro en sus radares. Comparten una imagen táctica completa del entorno en tiempo real. El piloto noruego recibe los datos que recoge el sensor del avión holandés. El holandés recibe los del noruego. Y si hay un destructor americano equipado con el sistema Aegis operando en el Mar del Norte, esa información también puede integrarse en la misma imagen táctica compartida. Todo simultáneamente, todo en tiempo real. Esa capacidad de operar como un sistema distribuido e integrado, en la que cada unidad, aérea, naval o terrestre, puede compartir información y actuar coordinada, es lo que los analistas militares denominan dominancia de red, y es lo que diferencia al F-35 de forma fundamental de cualquier avión de cuarta generación, por avanzado que sea. Un Eurofighter o un F-16 Block 70 pueden ser aviones extraordinariamente capaces en el combate individual, pero no pueden hacer esto de manera nativa. Cuando Rusia y China analizan los ejercicios de la OTAN y observan 20 F-35 de 6 países distintos operando como si fueran un único sistema de inteligencia compartida, la preocupación estratégica no es por el rendimiento individual de cada avión, es por lo que esa arquitectura representa como plataforma de integración que multiplica la capacidad de toda la alianza. Y hay un número que resume la escala de lo que estamos describiendo: 2.300 unidades. Ese es el número de F-35 en servicio o en proceso de entrega a escala mundial, según datos de Lockheed Martin del año 2024. Es el avión de combate más producido en serie del siglo XXI. Su línea de ensamblaje en Fort Worth, en el estado de Texas, fabrica aproximadamente 150 unidades al año. Y la cadena de suministro que lo hace posible involucra a más de 1.600 empresas en 9 países distintos. Cada avión tiene más de 300.000 piezas individuales. Esa escala de producción no tiene solo implicaciones militares. Tiene implicaciones económicas y políticas de primer orden. Los países que participan en la cadena de suministro tienen un interés económico directo en el éxito continuo del programa, lo que crea una red de interdependencia que refuerza las alianzas de manera difícil de deshacer. El F-35 no es solo un avión, es una infraestructura política disfrazada de caza furtivo. Entonces, ¿cómo pasó el F-35 de ser un programa en crisis a convertirse en lo que es hoy? No fue de golpe, no fue por un único avance tecnológico brillante, fue a través de más de 2 décadas de errores reconocidos, correcciones dolorosas, decisiones presupuestarias difíciles y una determinación institucional que a muchos les pareció irracional en los peores momentos del programa. Fue porque la tecnología que integraba ese avión, aunque tardó años en madurar, resultó ser genuinamente transformadora cuando finalmente lo hizo. El F-35 no es el avión más rápido en servicio. El F-22 lo supera en velocidad máxima. Tampoco es el que vuela más alto ni el que lleva más armamento en configuración abierta. Hay aviones de cuarta generación que en esas métricas lo igualan o superan. Pero es el único avión de combate actualmente en producción en serie que ve más, sabe más y puede compartir en tiempo real más información con más actores en el campo de batalla que cualquier otra plataforma operativa. Y en la guerra moderna, donde la información es la ventaja decisiva antes del primer disparo, ese es el factor que determina el resultado de los conflictos. El avión que el mundo descartó como fracaso se convirtió, a pesar de todo y a través de todo, en exactamente lo que decía que iba a ser: una pesadilla para quien tenga que enfrentarse a él.